Gracias, Julia. Muchas gracias. Qué gusto poder estar, familia, con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por, por este día. Qué gozo el poder pertenecer a una iglesia local y poder ser animado y también confrontado con la palabra de Dios. Así que hoy, familia, estamos en la cuarta predicación de esta pequeña serie de El Tulip, Doctrinas de la Gracia, y espero de verdad, de corazón, que al igual que a mí, este tiempo esté siendo de bendición. Nos faltan 2 predicaciones más, contando esta, claro, nos falta el tema de la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Si es la primera vez que escuchas esta palabra, este acróstico Tulip, quiero mostrarte esto. Nosotros como creyentes creemos en estas doctrinas que son conocidas como las doctrinas de la gracia, que hablan de algunos puntos específicos sobre el tema de la salvación. Hemos visto la depravación total. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la Escritura, Salmos 14 y Romanos capítulo 3, no hay nadie bueno en este mundo. A veces nosotros tenemos el concepto de que podemos ser personas buenas y que de vez en cuando hacemos cosas malas. No, la Biblia dice al contrario, eres una persona mala que a veces por la gracia de Dios haces cosas buenas. Vimos también el tema de la elección incondicional. ¿Qué significa esto? De acuerdo a pasajes como Romanos capítulo 9, Efesios capítulo 1 del 4 al 7, la palabra dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es asombroso, porque si tú eres creyente, lo que la palabra de Dios dice es que el mundo no había existido y Dios ya te conocía. Dios ya te había escogido para salvarte. Vimos el tema de la expiación limitada, un pasaje complejo que de hecho ahorita voy a explicar un poquito más al respecto, pero este pasaje este tema, habla claramente de que Cristo vino a morir solo por su pueblo en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, hoy vamos a estar viendo el tema de la gracia irresistible, este regalo que tú y yo en algún momento hemos recibido, o si no eres creyente y nos visitas por primera o segunda vez, el Señor quiere darte. Así que déjame orar y comenzamos, ¿les parece? Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias en esta mañana porque tú nos bendices a través de ella y nos exhortas, nos animas, nos ayudas a poder conocerte aún más. Señor, yo te ruego por esta iglesia, te ruego por mi vida, te ruego para que tú seas glorificado en cualquier cosa que digamos, en cualquier alabanza que cantemos, Señor, en el tiempo de la comunión, de la Eucaristía, que tú seas glorificado, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria, como lo acabamos de cantar. Ayúdanos, Señor, y usa mi vida a pesar de mí, Señor. Por favor, te ruego, usa mis palabras, usa mis pensamientos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo del versículo 28 al 30. Y como sabes, pues lo acabo de decir, estamos a punto de ver el tema de la gracia irresistible, el tema de la gracia irresistible. Y antes de leer el pasaje, quiero contarte una historia que a lo mejor algunos de ustedes han leído o han escuchado antes. Algunos de ustedes seguramente conocen o han leído sobre el pastor Charles Spurgeon, ¿cierto? Algunos de ustedes deben de conocerlo. Alguien que se le conoce hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores por la elocuencia con la que él enseñaba y de hecho por la forma en la que Dios lo utilizó en la predicación del evangelio. Bueno, en una de hecho en varios escritos, él explica cómo llegó al evangelio, cómo llegó al cristianismo. Él dice que a pesar de que sus padres conocían del evangelio, sus padres conocían del Señor, él había estado alejado por un tiempo, pero en enero de 1850, este hombre, que él mismo dice se sentía vacío, desesperado, llegó a la iglesia, a una iglesia, me parece que era, no recuerdo la denominación, pero llegó a la iglesia en enero, en un día de tormenta. Entonces el pastor que le tocaba predicar no llegó. ¿Te imaginas eso? El pastor por la tormenta no llegó y entonces
subió a predicar un hermano que incluso él dice en algunos de sus escritos, parecía un hombre humilde, tal vez era una persona obrera, de la clase obrera, que subió a predicar simplemente con su Biblia, sin haber estado preparado. Incluso ya algunas historias que no sabemos si fueron de él o ya se fueron agregando, dicen, la predicación era realmente mala, y este hombre, citando solamente Isaías 45:22, donde dice, mirad a mí y sean salvos, este hombre que no estaba preparado para predicar el evangelio, comenzó a decir, miren a mí, estoy sudando gotas de sangre. Miren a mí, estoy colgado en una cruz. Y su predicación básicamente se basó en eso. Spurgeon dice que entre la predicación, este hombre volteó a verlo y le dijo, mira a Cristo, necesitas ser salvo. Ahora, lo interesante es que el príncipe de los predicadores, o la historia que está detrás, dice, fue una predicación bastante sencilla, incluso teológicamente simple, pero fue el momento en el que Dios transformó el corazón de este hombre para que la gracia de Dios alcanzara su vida y lo transformara. Y te cuento esto, mis hermanos, porque así como este hombre, muchos de nosotros tenemos historias distintas de nuestra conversión, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo de diferentes maneras. Algunos a través de una predicación como la de hoy, otros a través de una Biblia que fue regalada, una Biblia que está en un hotel, a través de los famosos cheats, de las invitaciones que se daban anteriormente en los metros, en los colectivos, de muchas maneras. Algunos de ustedes tal vez conoció del evangelio en la cárcel, a través de algún amigo. Muchos de nosotros tenemos historias distintas del momento en el que Dios habló a nuestras vidas, pero todos nosotros, todos sin excepción, fuimos alcanzados por la gracia irresistible de Dios. Así que ve conmigo a Romanos capítulo 8 y vamos a estar hablando sobre lo que significa este tema. Romanos capítulo 8, si recuerdas, cuando estuve hablando de la elección incondicional, utilicé Romanos 9. En esta ocasión vamos a dar un paso atrás a Romanos 8, capítulo 28, y lee conmigo lo que dice la palabra. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Este será uno de los pasajes en los que vamos a estar meditando durante estos minutos. Estoy buscando mi teléfono, pero es el que está grabando. Normalmente pongo el tiempo, entonces, por favor, por ahí de la 1:30 me avisas. Oye, ya llevas un buen rato, por favor. Quiero darte 2 definiciones de lo que es la gracia irresistible, o de lo que deberíamos de entender. Una de estas definiciones es del libro que hemos estado utilizando para hablar sobre los 5 puntos, o el famoso TULIP, y dice lo siguiente: la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso por la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a los rebeldes indignos que Él libremente decide salvar. Quiero darte unos segundos para que vuelvas a leerlo tú mismo en tu mente, porque a veces es complejo entenderlo a la primera, así que toma unos segundos para leer. La resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso. Hay un momento específico en la vida de cada persona, y este momento es en donde llega la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a los rebeldes, esos somos todos nosotros, tú y yo, indignos, que Él libremente decide salvar.
Pastor John Piper escribió esta definición. Y Theo Donner, que ese es el otro libro que yo te había recomendado hace semanas, dice lo siguiente sobre la misma definición, que es un poco más breve. Es imposible para el hombre elegido resistir la gracia de Dios, la cual obra fe y salvación en él. Esa es un poquito más fácil de digerir, ¿cierto? Un poco más sencilla. Es imposible para el hombre que ha sido elegido por Dios. Recuerda que hemos hablado de la elección incondicional. Aquel a quien Dios vio desde la eternidad, aquel a quien Dios decidió escoger. Es imposible para esta persona, hombre o mujer, resistirse a esta gracia. Entonces, mis hermanos, si te das cuenta, nosotros podemos ver que el tulip o la depravación o las doctrinas de la gracia deben ser vistas de algún modo como peldaños de escaleras que deben de ir uno por uno para que nosotros podamos comprender ahora el tema de la gracia irresistible. Entendemos por depravación total entonces que nadie puede salvarse por sus propias obras. No hay ni una sola persona buena. Desde Génesis 3 en adelante nadie puede salvarse por ser buena persona. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, en Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay, dice la palabra, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esto es lo que Pablo dice de Romanos. Capítulo 3, de Salmos, capítulo 14. Todos se han desviado, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mira ahora lo que el apóstol Pablo agrega a lo que ya Salmos había dicho. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto que el apóstol Pablo está diciendo no es para el vecino. No es para aquel que te cae mal y que a él sí le queda. No, era para nosotros. Personas que no conocían de Dios. Sin Cristo debemos entender esto. Esta era nuestra condición. No hay un solo ser humano que pueda acercarse. Pero Dios decide elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Y Efesios 1, versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es decir, a pesar de que la depravación total dice que tú eres y yo somos pecadores inmerecedores de gracia, la elección incondicional dice que por esa gracia Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo la expiación limitada nos enseña que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, no por todo el mundo, sino por su pueblo. Por eso es que el pastor Julio hace 8 días citaba Juan capítulo 17, versículo 9. O no sé si lo citaste, pero si no ya estoy poniendo palabras en tu boca. Jesús diciendo, yo ruego por ellos, Padre, no ruego por todo el mundo. El pasaje es claro, no estoy rogando por todos, ruego por los que tú me diste, específicamente los apóstoles, por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por su pueblo, porque nosotros, mis hermanos, no podíamos. Mira, en la semana estaba leyendo de nuevo los artículos de la confesión de los cánones de Dort, y quiero que leas junto conmigo lo que dice el artículo 3 de los cánones de Dort respecto al tema de la corrupción del hombre, porque es importante que nosotros conozcamos esto. Y esto es lo que dice el artículo: todos los hombres son concebidos en pecado y por nacimiento hijos de ira, incapaces de ningún bien salvífico. El artículo no está diciendo que no podemos hacer un bien. Lo podemos hacer. Hay personas que no son creyentes que hacen bien a los demás, pero aún ese bien está manchado de pecado. Y ese bien jamás va a poder ser un bien salvífico, es decir, que obtenga la salvación.
Somos inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado. Y no quieren ni pueden volverse a Dios, ni corregir su naturaleza depravada, ni pueden ellos mismos disponerse a corregirla sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Es decir, lo que estoy tratando de decir durante esta introducción es que la salvación es del Señor. Y ninguno de nosotros merecía esta salvación, pero Dios decide dárnosla por su soberana voluntad. Hay uno de los textos, lo he citado en otras ocasiones, que para mí es uno de mis pasajes favoritos, que es Daniel 4:35, donde habla sobre la soberanía del Señor. Y Daniel 4:35 claramente dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esta es la voluntad y la soberanía del Señor, mis hermanos, y esta soberanía actúa también en la salvación de los pecadores. Así que hoy vamos a estar hablando de esta gracia irresistible, pero hay algo importante que quiero aclarar sobre este título. La gracia irresistible no significa que nadie puede resistirse a esta gracia. A veces malinterpretamos. De hecho, yo les confieso, en los primeros años como creyente y cuando empecé a conocer de la Reforma, yo tenía este entendimiento, creía que precisamente esta gracia irresistible era una gracia que, como su nombre lo dice, nadie se puede resistir, pero no es lo que significa, y voy a explicártelo. Y de hecho, si tú y yo lo pensamos, todo ser humano se resiste siempre a la gracia y al amor de Dios. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Depravación total. Todo ser humano se resiste a la gracia y al amor de Dios. Es más, piensa en las personas a las que tú les has predicado el evangelio. Piensa en aquellos amigos, hermanos, tu padre, madre, tíos a los que les has predicado el evangelio, y pregúntate esto conmigo: ¿por qué ellos no quieren creer en el evangelio? Por un lado, nosotros podemos decir no, porque no son elegidos, y aquí claro que proviene la soberanía de Dios, pero también debemos de pensar en la responsabilidad del hombre. ¿Por qué las personas se alejan de Dios? ¿Por qué las personas rechazan a Dios? Bíblicamente, y como lo leímos tanto en Romanos como en Salmos, porque son necios, porque se resisten al amor de Dios, porque creen que no necesitan de Dios porque son buenas personas. Porque han vivido engañados en este mundo en donde la gente cree que para ir al cielo necesitas hacer cosas buenas. Para ir al cielo necesitas portarte bien por lo menos los últimos 5 días antes de que te mueras. Si tú no matas, si tú no secuestras, si no robas mucho, entonces hay una probabilidad. Y si a eso le agregamos que hay un lugar conocido como el purgatorio, en donde, bueno, si la gente ora por ti y la gente le echa ganas en orar por ti, entonces tú vas a pasar de ese purgatorio al cielo. Muchas personas creen en eso, pero eso es una mentira. Bíblicamente, eso no es así. Así que, mis hermanos, cuando tú y yo hablamos de la gracia irresistible, no estamos diciendo que nadie puede resistirse a Dios. Es más, déjame darte un ejemplo de la Escritura. No sé si recuerdas lo que pasa en Hechos capítulo 7. Pero en Hechos capítulo 7 hay una historia de Esteban predicando el evangelio no solamente a los líderes religiosos, sino al sumo sacerdote, es decir, al mero mero, al líder de la religión de ese entonces. Esteban comienza a predicar el evangelio desde el principio. Él comienza desde la creación, el padre Abraham, Moisés, pasa por toda la ley hasta llegar a Cristo. Pero Esteban nota que llega un punto en el que estos líderes religiosos que se suponía debían estar cerca de Dios, no lo estaban escuchando. Y mira lo que Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículo 21. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón. Qué fuerte. Porque estos hombres estaban a favor de la circuncisión. Estos hombres decían que quien no se circuncidaba no era parte del pueblo. Y Esteban les está diciendo, ustedes no son parte del pueblo de Dios. Están incircuncidados del corazón y de oídos.
Y mira lo que dice a continuación. Ustedes que resisten siempre al Espíritu Santo. Tal como lo hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, es decir, Cristo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Hechos capítulo 7, mis hermanos, está afirmando que el ser humano puede resistirse al Espíritu de Dios, que el ser humano puede resistirse a la gracia y al amor de Dios, porque estos hombres que eran líderes religiosos se opusieron a Dios mismo, a la tercera persona de la Trinidad. Y no solo eso, si tú y yo pensamos y vamos un poquito atrás, unos años atrás, cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo confrontó a estos mismos hombres. Cristo exhortó a estos mismos hombres y estos hombres resistieron a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo, Dios encarnado. Mira qué interesante que el ser humano sí puede resistirse. Así que, mis hermanos, cuando estamos hablando de gracia irresistible, no estamos diciendo que no hay nadie que pueda resistirse a la gracia de Dios. Por eso, R.C. Sproul, en una de sus clases, él dice, prefiero usar el término gracia eficaz. Así que no hay problema si quieres utilizar gracia irresistible, gracia eficaz. Son lo mismo, pero tal vez una puede ayudarte en cuanto a conceptos. Porque esta gracia, mis hermanos, no es que nadie la pueda resistir, sino que aún a pesar de tu rebeldía y de la mía, Dios obró para salvarnos. Así que lo que estamos diciendo es que a pesar de la oposición que el Evangelio y que el Espíritu Santo se encuentra todos los días con personas necias, rebeldes, testarudas, Dios obra aún en medio de eso. Dios derriba y destruye la rebeldía en el corazón de las personas. ¿Recuerdas la historia de Pablo en Hechos, capítulo 9? Estoy confundiendo muchos pasajes el día de hoy. Tengo calor, perdonen. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo? Él en su mente no estaba diciendo, tal vez estoy siendo una mala persona. Voy a ir a Damasco para arrepentirme de mis pecados. A lo mejor allá encuentro quien me predique del evangelio. No, él no iba con esa mentalidad. O sea, él estaba oponiéndose. De hecho, ¿cuáles son las palabras que Jesús mismo le dice? Pablo, mejor dicho, Saulo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Me persigues? ¿Por qué te opones a mí? ¿Por qué vas en contra del evangelio? Pablo no iba con la mentalidad de ser transformado por la gracia irresistible. Pablo iba con la mentalidad de arrastrar y de meter a prisión a los cristianos. Pero esta gracia de Dios derribó la necedad del apóstol Pablo. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue a ti en tu conversión? Muchos de ustedes provienen de familias creyentes y su conversión fue... No diría que nunca ninguna conversión es más fácil, pero sí considero que hay corazones que están más sensibles al evangelio. Pero muchos de ustedes seguramente durante muchos años fueron tercos, necios, rebeldes. Hay cosas seguramente de las que en este momento tú te arrepientes de haber hecho, de haber lastimado a personas, de haberte lastimado a ti mismo, de haber herido a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos con alguna adicción. No todas las vidas son iguales, pero la gracia es la misma, que derriba aún al peor pecador de todos. Y eso es lo que nosotros queremos ver, mis hermanos, a través de esta gracia. Rápidamente, quiero responder. Siempre que yo preparo un sermón, abro un espacio para decir cuáles son las probables dudas que la iglesia puede tener sobre estos temas. Y me surgieron 3 y quiero compartirlas contigo porque tal vez puedes tener estas dudas o alguna de estas respecto a este tema. La primera es, ¿cuáles podrían ser las dudas comunes? Pensé en estas. Si Dios es el que llama, esto es lo que estamos viendo en Romanos, cuando lo hace,
¿Esto no iría en contra del libre albedrío del ser humano? Es decir, si nosotros creemos que Dios elige, pero al mismo tiempo Dios llama, como el ejemplo del apóstol Pablo, entonces eso de algún modo no sería ir en contra del libre albedrío. R.C. Sproul, de nuevo, en una de sus clases, él hablaba sobre esto. Él decía, yo conocía a una persona muy importante dentro de una escuela, un seminario, el cual le preguntaron, muchas gracias, le preguntaron que si él creía en la elección incondicional. Y este hombre, que era un hombre estudiado, les dijo a sus alumnos, yo no creo en eso, porque no creo en un Dios que meta al cielo a personas pataleando por no querer estar ahí. Y no creo en un Dios que deje fuera a personas que quieran entrar ahí. El problema, y R.C. Sproul lo dice, es que ese tipo de personas no existen. No existen personas que Dios quiera meter obligadamente, arrastrando y diciendo, no, yo no quiero ir contigo. Ni tampoco existen personas que toda su vida han despreciado a Dios, pero quieran estar en la presencia de Dios adorándolo por la eternidad. Y como lo vimos en el tema de la depravación total, el libre albedrío, mis hermanos, para elegir a Dios, se ha perdido. No tenemos tal cosa sin Cristo como esta libre decisión de buscarlo. Se ha perdido debido a la caída. La segunda duda que yo me planteé es, ¿por qué si la gracia es irresistible, muchas personas no responden a esta gracia? Y creo que ya respondí a esta pregunta con lo que dije anteriormente, pero aún así, debo de decir de nueva cuenta que esto no significa que nadie se pueda resistir a esta gracia. Pero nosotros podemos afirmar bíblicamente que cuando una persona es llamada por Dios, en ese mismo momento en el que Dios lo llama, Dios le da una nueva naturaleza. ¿Recuerdas lo que miren, ya ven, ¿recuerdas lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3? Cuando Jesús habla con Nicodemo, no le dice, tienes que cambiar unas partes. Tienes que tratar de mejorar, tienes que tratar de echarle ganas en algunas cosas para que puedas entrar al reino de los cielos. No, ¿qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Es decir, todo lo que tú eres necesita ser transformado. Por esa razón el apóstol Pablo en sus cartas habla de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre que está ahora por encima del viejo hombre. El viejo hombre ha muerto. Y ahora el nuevo hombre es el que quiere buscar a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros creemos que cuando Dios llama en algún momento de nuestras vidas, cuando Dios elige a una persona, en ese mismo momento Dios transforma su naturaleza pecaminosa. Y número 3, ¿no es injusto que Dios elija a algunos y a otros no? Esta pregunta prácticamente la hice para las personas que no estuvieron en las predicaciones anteriores. Porque en teoría los que ya estuvimos hemos respondido a esta pregunta, pero si Dios elige a algunos y a otros no, ¿eso no lo hace injusto? ¿No lo hace un Dios malo? ¿Por qué Dios sí qué tienen ellos que no tienen los demás? La respuesta, podríamos decir, no, no es injusto. Porque ya planteamos que nadie merece la salvación. No hay una sola persona buena que merezca el favor de Dios. Todos, sin excepción, somos merecedores de la ira de Dios. Por lo tanto, Dios decide salvar a algunos, pero a los otros dejarlos en la perdición en la que ellos mismos llegaron, a la que ellos mismos llegaron. Así que ve conmigo, por favor, familia, de nueva cuenta, a Romanos capítulo 8. Y vamos a detenernos en este pasaje, Romanos 8, 28 al 30. Quiero leerlo una vez más porque es bastante breve. Y mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A veces este pasaje, cuando lo estamos viviendo, ¿cierto? No lo entendemos por completo. No nos cuesta trabajo entenderlo cuando estamos
atravesando sufrimiento, dolor, angustia. Pero esta es una verdad bíblica para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, si eres de las personas que subraya su Biblia, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, aquí estamos viendo la predestinación o la elección incondicional, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero a los que predestinó, es decir, antes de la fundación del mundo, a los que conoció, a los que eligió antes de la fundación del mundo, a esos también llamó. Puedes subrayar esta parte también. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Este primer versículo, mis hermanos, estos versículos hablan mucho acerca de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo todas las cosas para aquellos que aman a Dios, ayudan a bien. Yo creo que este pasaje no aplica a cualquier persona. Yo lo considero así. No creo que una persona no creyente puede tomar este pasaje porque el pasaje está diciendo claramente a los que aman a Dios. A los que son llamados conforme a su propósito, dice el apóstol Pablo. Aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados conforme a su propósito, para ellos todas las cosas le ayudan a bien. Pero nos vamos a enfocar en esta palabra, llamado, llamamiento, porque esta palabra, llamado, llamamiento, es lo que nosotros entendemos como gracia irresistible o gracia eficaz. En mi grupo comunitario, y creo que también en los demás grupos, hemos hablado de algo que se le conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. ¿Cómo es que podemos acomodar, por así decirlo, el paso por paso la salvación del ser humano? Y en este Ordo Salutis o en este orden de la salvación, nosotros vemos que el primer paso comienza con la elección o con la predestinación. El segundo paso nosotros vemos que es el del llamamiento eficaz o el llamado de parte de Dios. Es decir, Dios elige desde antes de la fundación del mundo, pero llega un momento en la vida de las personas que Dios te llama a través de su palabra. De nueva cuenta, reflexiona un poco en tu vida. ¿Cómo fue para ti? Para nadie de aquí, el llamado de Dios fue el mismo. Para nadie. No importa que te hayas convertido en la misma predicación junto con tu esposo o tu esposa. No importa. No importa que tú crecieras en un hogar cristiano con 10, 20 hermanos y que todos juntitos fueran a la iglesia. El llamado de Dios para cada uno es distinto. Porque cada uno de nosotros viene cargando con distintos pecados. La vida de cada uno es distinta, distintas heridas, distintos sufrimientos. Para cada uno de nosotros es distinto, pero siempre es el mismo llamado. Un momento especial, un momento en donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto yo lo he dicho anteriormente, pero para mí, el momento en el que el Señor me atrajo a Él fue a los 16 años. Y quedó muy marcado en mi corazón el momento en el que el Señor habló a mi corazón, a mi vida. Yo no estaba pensando, de hecho les confieso, esto fue antes, recuerden, a los 16 años, no me juzguen, antes de casarme. Yo fui a un campamento porque a mí me gustaba una muchacha y solo a eso fui. Yo no iba buscando del Señor, yo no iba buscando nada, yo fui a eso, a ver qué encontraba. Recuerdo que el primer día, porque fueron 3 días, yo estaba de lo más aburrido, quería ir y me dije, ¿cómo vine a dar aquí? Ya me quiero ir, es prédica tras prédica y aparte era una iglesia pentecostal carismática, entonces imagínate, era prédica y alabanza y otra prédica y yo decía, yo no sé qué hago aquí, ya me quiero ir. Eso fue todo un viernes. Pasó un sábado y lo mismo toda la mañana, pero en la noche, en una predicación de un pastor que yo ni conocía ni recuerdo lamentablemente cómo se llamaba, él comenzó a predicar del evangelio y comenzó a decir, eres un pecador. Tú
Por tus pecados mataste a Cristo. Mis hermanos, para mí ese momento, sin que yo lo fuera planeando, pensando, yo caí de rodillas y comencé a llorar por más de una hora. Yo no sabía por qué estaba llorando. Y sabes, a partir de ese momento, al otro día del campamento, de una forma que yo no explico, yo quería estar en las predicaciones. Y yo quería conocer más de ese hombre que me había salvado. De ese hombre que había dado su vida por mí. Y eso no fue porque yo estuviera preparando mi corazón, no fue porque yo fuera buena persona, fue la gracia irresistible de Dios. Y en tu vida hay una historia que contar también al respecto. En tu vida hay una historia. Yo conozco de aquí varios que empezaron a venir a la iglesia y no voy a mirarlos para que no se sientan juzgados, pero tú sabes quién era. Que llegó a Doxa por novia. Y ahora están casados. Ahora les voy a dar el nombre. Como dice la frase, quise buscar plata y encontré oro. Así les pasó a ellos. Conocieron del evangelio. La gracia irresistible de Dios transformó sus vidas. El llamamiento de Dios. Porque tú y yo no podíamos, mis hermanos. Por esa razón Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra vieja naturaleza, el hombre ha muerto ahora. Y una vez, mis hermanos, que ese momento llega, nuestra vida es otra. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Ve conmigo, por favor, a la escritura. Efesios 1. En él también ustedes, dice Pablo, después de escuchar el mensaje de la verdad. Nadie se convierte al Señor. Nadie se convierte al Señor por testimonios, aunque los testimonios son buenos muchas veces. Nadie se convierte al Señor por cosas aisladas. Es la palabra de Dios la que transforma los corazones. Y dice el apóstol Pablo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos fue dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1 es que el Espíritu Santo no solamente viene, como lo dice Juan, y redarguye y nos convence de pecado. El Espíritu Santo no solamente viene a través de la palabra y transforma nuestras vidas, ahora también sella nuestros corazones. Ahora nosotros tenemos un sello de pertenencia. ¿Sabías eso, cierto? Tú le perteneces a Dios. Y aunque tú no lo veas, tú estás sellado por Dios con el Espíritu Santo. Ese momento, ese llamamiento que fue distinto para cada uno de nosotros, mis hermanos, fue el momento en el que el Señor dijo, hasta aquí. Hasta aquí llegaste. Párale con esta depravación total. Voy a hacerte una nueva criatura. Nada bueno había en ti. Y Dios decide salvarte. Ahora, cuando hablamos del tema de la elección incondicional, la gracia irresistible, hay una duda que surge muchas veces en nuestro corazón. Yo la he experimentado y quiero pensar que muchos de ustedes también, para no generalizar. Pero cuando nosotros vemos nuestra vida, nuestro día a día, y que a veces no somos lo que queremos ser, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, muchas veces nosotros nos hemos preguntado seguramente, ¿cómo saber si soy cristiano? Porque a veces no me siento creyente, muchas veces no me siento salvo. En varias ocasiones, al mirarme a mí mismo y compararme con otras personas a las que admiro, no veo que me parezco tanto a ellos, porque no soy como Pablo, no soy como Cristo, aun cuando hay un mandato de ser imitadores de ellos, ¿cierto? ¿Cómo saber si verdaderamente hemos recibido esa gracia irresistible? Mis hermanos, y sabes, yo creo que esta pregunta es necesaria para todos nosotros.
Yo creo que hacernos este tipo de preguntas, a veces aunque produzcan un poco de miedo, pero son necesarias para saber si nosotros verdaderamente estamos caminando en la verdad del Evangelio o simplemente nos estamos engañando. ¿Recuerdas lo que Mateo capítulo 6 dice acerca de cuando aquellas personas estén delante del Señor y que el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí? Y Mateo 7 es enfático en decir algo importante: muchos. En aquel día, muchos me dirán. Jesús no está diciendo: no pasa nada, solo son unos cuantos. No, en aquel día, muchos que creían ser cristianos, muchos que venían a la iglesia, muchos que iban a Doxa, muchos que alguna vez se congregaron por años, muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que creían ser algo, recibirán estas palabras: apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Mis hermanos, no sé si a ti, pero a mí esto me hace temblar las rodillas. ¿Cómo saber si verdaderamente hemos sido llamados por Dios? ¿Cómo saber si verdaderamente hemos recibido esta gracia irresistible? El jueves en el grupo comunitario estuvimos hablando brevemente sobre esto y me gustaría tomarme el tiempo suficiente para hablar al respecto, porque si tú en esta mañana has dudado sobre tu salvación, si tú has dudado que Dios te ha escogido, si tú en esta mañana estás dudando incluso del amor de Dios y de saber si realmente Dios te perdonó, si Dios realmente te escogió antes de la fundación del mundo, quiero que puedas recibir consuelo de la misma palabra de Dios. Pero si tú no recibes consuelo, sino exhortación y aún temor por que no te identificas con lo que estoy a punto de decir, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque sigues vivo, porque el Señor sigue buscándote, porque el Señor sigue extendiendo esta gracia. Y pienso en tres cosas particulares que tú y yo podríamos analizar y pensar, meditar en nuestros corazones para ver si verdaderamente somos creyentes o no. Número uno, el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16, unos versículos antes del pasaje que leímos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No son nuestras acciones, no eres lo bueno o buena que puedes ser delante de la sociedad, no es lo bien que te portes, no es que si ya dejaste de fumar o ya dejaste de tomar o ya no dices groserías, o no es que si antes, antes de la iglesia te hacías tatuajes y ahora ya no. No es eso. No es lo que hagas. Es si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, a tu corazón, de que tú eres un hijo de Dios. De que tú sientas una paz que no tenías antes. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú puedas mostrar que Dios ha transformado tu vida. Pero si tú no estás sintiendo eso, quiero decirte la segunda cosa que yo veo en la Escritura. Y número 2, el Señor dice que el árbol se conoce por sus frutos. Tal vez tú no estás sintiendo o no sabes, porque esta duda puede ser obvia y claro, razonable. ¿Cómo sé que es el Espíritu de Dios el que está hablándole a mi espíritu y no solo yo engañándome? Pero por eso, en segundo lugar, el Señor dice que Él conoce a quienes son suyos por sus frutos. Mira lo que dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. Dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que
por sus frutos los conocerán. Inmediatamente después de estos versículos, mis hermanos, es en donde en el versículo 21 de Mateo 7, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mira la relación que hay. Y aquí es en donde yo quiero preguntar de ¿qué frutos estás dando? Los frutos que tú estás dando son evidencia de que el Señor te ha llamado. Los frutos que yo doy, no solamente los domingos. Mis hermanos, es fácil ser hipócrita. Es fácil mentir y poner una buena cara dentro de la iglesia. Es fácil dentro de la iglesia estar con tu esposa, ¿sabes? No sé cómo decirle esto, pero tú sabes esto. Como de manitas así todo el tiempo. Pero saliendo de la iglesia, aventar a tu esposa, no me hables. Y estar enojado de lunes a viernes. Y en contentarte el sábado porque sabes que el domingo es día de iglesia. Eso es ser hipócrita. Y eso es dar frutos. El problema es que son frutos malos. ¿Cuál es tu actitud en el trabajo, en el día a día? Mis hermanos, yo sé que el trabajo es cansado, a pesar de que es una bendición de parte de Dios. No piensen que por ser pastores no trabajamos. El trabajo es cansado. Es muy cansado. Pero ¿cómo tu corazón reacciona a eso? ¿Cómo reacciona a ese trabajo? ¿Maldiciendo todo el tiempo? ¿Agrediendo a las personas? Todos nosotros nos hemos encontrado con personas en atención a clientes, todos o muchos de nosotros, que conviven constantemente, todo el tiempo su trabajo es relación con personas. Y todos nosotros nos hemos encontrado con estas personas que muchas de ellas están enojadas, amargadas, contestan feo o te ignoran de plano. Ahora, por un lado podemos decir, entendemos el trabajo que tienen, pero por otro, ellos están dando un fruto de lo que hay en su corazón. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? No dentro de la iglesia. Lo hemos dicho otras veces, mis hermanos. No importa que tú llegues a las 6 de la mañana a barrer. Si tu corazón no está dando frutos de arrepentimiento. Mateo 7:21 dice, en aquel día, muchos me dirán. Dios no te va a preguntar cuántas veces llegaste temprano a la iglesia. ¿Cuántas veces fuiste líder de algún área? ¿Cuántas veces viniste a barrer? ¿Cuántas veces viniste a tocar? ¿Qué fruto estamos dando? Entonces, número 1, el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Número 2, el Señor dice, por sus frutos se conocerán. Y número 3, el Señor dice, en algo particular, hay algo particular en lo que la gente y ustedes mismos se van a dar cuenta si ustedes son mis discípulos o no. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Qué estás sintiendo en tu corazón por las personas? Ahora, quiero ir un poco más allá. ¿Qué siente tu corazón por las personas que te han lastimado? Muchos de nosotros tenemos personas que nos han lastimado, nos han herido, han hablado mal de nosotros, han difamado nuestra reputación. ¿Qué siente nuestro corazón hacia ellos? ¿Odio? ¿Somos como los hijos del trueno? ¡Que caiga fuego, Señor! ¿O nos inclinamos más del lado de Jesús diciendo, perdónalos, porque a veces saben lo que hacen, pero pareciera que no lo saben? ¿Estás amando a tu comunidad? ¿Estamos amando a los que nos rodean? La misma palabra dice, amar a los que nos aman es fácil. Servir a los que nos sirven es fácil. Pero estamos amando a aquellas personas que son difíciles de amar. Todos nosotros seguramente tenemos personas que son difíciles de amar. ¿Verdad que sí? Puedes solo levantar la mano si hay alguien que te cuesta trabajo amar. Gracias, Edgar.
Los demás hermanos, santos, perfectos, enséñenos cómo le hacen. Todos tenemos personas difíciles de amar. Ahora, el problema no es que tengamos personas difíciles de amar, es qué estamos haciendo para amarlos. Porque Jesús no dice si quieres, si puedes, si te da tiempo, si te dan ganas. No, hay un mandamiento: ama a tus enemigos, bendice a los que te persiguen. El cristianismo ya no es tan fácil. Ya no solo se trata de hacer una oración de fe. Frutos, frutos. Si nosotros mostramos ese amor, estamos demostrando que somos discípulos de Cristo. ¿Qué está sintiendo tu corazón en este momento? ¿Estás firme en la fe? ¿Sientes debilidad en la fe, pero aún a pesar de esa debilidad confías en que la gracia de Dios es mucho más poderosa? Y que no se trata de que tú estás con una soga sosteniéndote de la gracia de Dios y que el Señor te dice, si te sueltas, es tu problema. ¿Te estás sintiendo así? Porque la gracia no es así. La gracia de Dios no es que Dios te avienta una soga y te dice, agárrense quien pueda y quien se caiga ni modo. La gracia de Dios no es así. Mis hermanos, amigos que nos visitan, la gracia de Dios es Dios sosteniéndote con sus manos. Es sosteniéndonos aún a pesar de la debilidad. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Crees que eres salvo no por tus acciones o incluso por lo que has crecido en el Evangelio, sino porque Dios te ha escogido? O tal vez estás dudando de tu salvación. Tienes temor de estar luchando en vano. Tal vez crees o has creído que estás engañándote a ti mismo. Sabes, si estás pasando por algo así, quiero decirte algo. Mira a Cristo. No te mires a ti mismo. Mira a Cristo, mira la obra que el Señor ha hecho. No lo que tú has podido hacer, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Confía en Dios, confía en que el Señor es quien te sostiene. Y aún a pesar de luchar con el pecado, confía en que si Dios te ha llamado, Él te preservará hasta el fin. Mis hermanos, si tú en esta mañana, en esta tarde, estás luchando en tu corazón en varias ocasiones no sentirte un verdadero cristiano o sentirte avergonzado porque estás fallando constantemente a Dios, la respuesta no es alejarte de Él. Y ya lo vimos en el jardín del Edén. La respuesta no es esconderte de Dios por sentir vergüenza, no. La respuesta es al contrario, acercarte a la gracia de Dios. Acercarte al Señor. Y esta es la invitación que yo quiero hacerles hoy. Acércate a Cristo. Si Él te ha llamado, confía en eso. A los que el Señor predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos justificó. No solo somos llamados, somos justificados. Y a los que justificó, a esos glorificó. Quiero ir terminando con esto. El Señor nos llamó en tiempo pasado para nosotros en esta era. El Señor nos justificó en tiempo pasado cuando el Señor nos llamó. Pero qué interesante que el apóstol Pablo dice, a los que llamó, justificó y glorificó. Porque nosotros aún no hemos visto esa parte. Pero el apóstol Pablo está utilizando esta palabra en tiempo pasado, siendo que es algo que viene. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla de un futuro que no ha llegado? El apóstol Pablo no dice a los que justificó, a esos glorificará. No, y el apóstol Pablo no se equivocó. Él dice glorificó, mis hermanos. Lo que el apóstol Pablo está viendo por medio del Espíritu Santo es la obra final que el Señor hará con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está hablando en tiempo pasado, pero viendo hacia el futuro porque él ve que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, precisamente de esto. Estoy convencido, escucha esto. Esto es algo que tú y yo podemos repetir, que podemos creer al igual que este hombre lo hizo. Estoy convencido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es la gracia irresistible, mis hermanos. Esta es la gracia eficaz que ha transformado nuestros corazones. Y si en esta mañana alguien que nos acompaña o de las personas que verán este video no es creyente y vino aquí a la iglesia por invitación, déjame decirte que esta gracia está disponible para ti. Esta gracia de Dios, el amor de Dios en tu vida, está disponible hoy para ti. Porque eres un pecador que necesita ser salvado. Porque eres una pecadora que si no te arrepientes de tu pecado, sufrirás la condenación eterna. Pero Dios dice, yo quiero extenderte mi gracia. No porque la merezcas, sino porque te la quiero dar. Mis hermanos, Dios es quien nos ha llamado. Dios es quien nos ha redimido. Y de todo corazón, mis hermanos, si por azares de la vida muchos de nosotros no llegamos a la vejez juntos y te tienes que cambiar a otra ciudad, a otro país, nos tenemos que mudar a un lugar distinto. Mi deseo de corazón es que nosotros podamos al final de nuestros días decir lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ponte de pie, por favor.